Doctor, si quiere ir cargando la presentación, lo pueden ir haciendo. Bueno. Sí. Bueno. Espero que lo comparto. Sí. Si pueden subir un poquito el volumen de ustedes, vendría bárbaro. Bueno, buenos días a todos. Un gusto compartir un nuevo día de reuniones científicas. Hoy en particular vamos a tratar de ser muy breve en el sentido de que son casos muy puntuales y donde lo interesante es las conductas que pueden tomar aquellos que tenemos que tratarlo. Y siempre valorando en forma íntegra al paciente y también al medio con lo que contamos, que creo que es lo más importante. La doctora Yamila Arriola, residente de nuestros servicios, está a cargo de la presentación. Y yo apoyaré algunas preguntas con inquietudes que creo que pueden surgir en relación al caso. Doctora, buenos días y adelante. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Les consulto, ¿pueden ver la pantalla? Sí, sí. Pero no estamos viendo la presentación a full, sino estamos viendo el Power. Claro. Ahí está. ¿Ahí la pueden ver? Perfecto. Muy bien. Bueno, ¿qué tal? Como dijo el doctor, yo soy Arriola Yamila, residente de tercer año, y el tema que vamos a dar hoy es la resolución de una eventración compleja que tuvimos acá en nuestro servicio. Tenemos un paciente masculino de 64 años con antecedentes médicos hipertenso y un antecedente quirúrgico de una laparotomía exploradora con una incisión mediana suprainfraumbilical por un antecedente de herida de arma de fuego. Nos relata aproximadamente 15 años de evolución de esta herida. Y consulta porque esta eventración empezó a generarle bastante malestar sintomático y estético, ya le impedía realizar actividades de la vida cotidiana. Esta es, tenemos acá una foto, esta es la foto de las primeras consultas. Tenía además unas lesiones, unas úlceras, la cicatriz ya le estaba generando, la eventración ya le impedía realizar tareas básicas en su trabajo. Ahí tenemos otra imagen. Muy bien. Bueno, el paciente con esta historia, ¿qué le propondrían ustedes dentro de las estrategias de resolución? ¿Lo llevamos a cirugía? ¿Diferimos la cirugía para prepararlo para ver qué podemos hacer más adelante? ¿No lo operamos porque es una hernia que ha perdido el domicilio en gran parte? ¿O lo derivamos a un amigo? Ustedes dirán, adelante Mar del Plata. Se lo derivamos a Fiolo. Me parece muy bien. ¿Y qué haría Fiolo? No, está abierta toda la incisión, o sea, un poquito más de detalles clínicos sobre el paciente. Si es la herida completa abierta, si es un anillo, un poco más de información. Bueno, adelante. Bien. No, bien, viene una cicatriz sifopubiana directamente ya, que tenía una tomografía que nos informaba que tenía total pérdida de domicilio. No se la hizo en la institución y no la pudimos conseguir realmente, pero sí tenía un anillo de aproximadamente entre 15 y 20 centímetros, según lo que nos había comunicado el familiar del paciente. Un anillo muy grande, con un contenido intestinal tanto de delgado como de colon móvil dentro de ese saco grande que se puede ver. El paciente no era obeso, era de contextura habitual para la edad y había sido deportista en su juventud, y esta marca de la herida, que no es rara, vemos generalmente cuando uno ve
pacientes complicados por heridas de arma de fuego, por otras circunstancias, arma blanca u otras cirugías iterativas, donde se utilizó la vía convencional, la paratómica, y bueno, el cuidado fue no muy completo, porque a medida que pasan los años, esto llegó a esta magnitud. No hay imágenes, no es receptible. ¿Qué dato me pueden dar? Sí, no se podía revertir por la misma presión que ya tenía esa pérdida de domicilio, llevaba mucho tiempo. O sea que cuando es así es muy difícil revertir el contenido, sobre todo cuando es un contenido que ha ocupado ese lugar sin movilizarse durante mucho tiempo. Crean adherencias, crean su lugar lo va aumentando en lugar de disminuirlo, y el paciente está acostumbrado a no hacer la reversión. Entonces es un lugar ya cubierto, ocupado por el tiempo, que lo hace muy difícil de manejarlo. El paciente necesitaba la utilización de una faja constantemente porque ya le generaba bastante molestia y dolor el vuelco del contenido intestinal. Nos refirió que los últimos 2 años tuvo que permanecer fajado todo el tiempo y a veces hasta dormir porque le era molesto la gran cantidad, digamos, de movimiento que tenía y el dolor que le generaba, cada vez un poco más. Haríamos entonces, Piola, ¿qué harías vos en esta circunstancia, específicamente a vos como a cualquiera de los presentes? Esta es una patología bastante relativamente común dentro de la práctica quirúrgica. Uno lo recibe a estos pacientes, tal vez con no esta magnitud extremo, pero se suele ver eventaciones complejas que con el mismo tiempo de producción y de control se van logrando ubicar en esta topografía que son medio inamovibles para revertirlas. ¿Qué le propondrías a este paciente? ¿O seguimos con las otras preguntas que nos hicimos? Adelante, doctora. ¿En qué peso está esa situación? ¿Dijo el peso? El peso... Se cayó en algún momento. 110 kilos. Si un paciente más obeso y adelgaza, tiene bastante continente. Si no, había que... No se escucha muy bien. A ver si entrecortado. ¿Vos preguntás la obesidad o el peso del paciente? Están preguntando, doctor, están preguntando el peso del paciente. Eso. 78 más o menos, 80. No era un paciente obeso, repito. Era un paciente de hábito normal para la estatura y para la contextura. Era llamativo la deformidad que tenía ese abdomen. Una opción es el nemoperitoneo, como nos ponen allí. En alguna época lo utilizábamos. Y el nemoperitoneo fundamentalmente tenía importancia en el paciente con una pérdida de domicilio importante. En las fotos que muestran, digamos, no parece ser tan significativo, tal vez sea mala la calidad de la foto o mala la toma, pero si fuese un paciente con una pérdida de domicilio importante, obviamente que todas las opciones que dan ahí, la ventoplastia convencional en malla de Robá, la ventoplastia con malla es relativo, si no pueden reintroducir las asas, no sé cómo van a repetir una malla. La separadora de tejidos depende un poquito de la técnica que vayan a utilizar y lo que quedaría por hacerle, en alguna época lo hacíamos, después lo dejamos de hacer cuando dejamos de ver eventaciones grandes, es el neumoperitoneo, previo a lograr una buena compliance de la cavidad como para poder reintroducir las asas. Por eso es importante saber si las asas se reducen, aunque sea parcialmente, para poder medir después el resultado del neumoperitoneo. Bueno, muy bien. Se reducen tal vez parcialmente porque uno lo puede constatar bien con un paciente relajado. Repito, son pacientes muy crónicos donde la pérdida de domicilio ya ha sido consolidada con el tiempo. Pero sí, todas esas variables son a veces fáciles de darse cuenta, pero otras veces no son precisas. Impresiona más que la realidad no coincide. Lo cierto es que acá era muy poco lo que se podía hacer, mandar adentro algo que se había perdido durante mucho tiempo su domicilio, ¿no?
también el paciente llega a la consulta porque ya no solo estética, sino que todas las vísceras ya ocupaban un lugar que no era el habitual, y sabemos muy bien que la cavidad abdominal se reduce a no estar ocupada y tiene un contexto anatómico distinto al habitual. Estas eran las posibilidades que teníamos para analizar, y todo esto basado en que el paciente era complejo, por ende teníamos que tener un informe global, un cardiológico, un neumológico, una muy buena evaluación respiratoria, porque en la introducción de las vísceras tampoco es algo que puedes hacerse así nomás, sin problema. También yo quería preguntarle al doctor Sequeira Crespo, creo que está en contacto con nosotros, y a la doctora Eileen, si quieren dar una opinión en este momento. Están conectados. Seguimos entonces. Bien, nosotros optamos la conducta quirúrgica, realizar un neumoperitoneo preoperatorio y la posterior eventroplastia con malla. 6 semanas previas, más o menos de lo que se programó la cirugía, le colocamos el catéter para realizar el neumoperitoneo con insuflación progresiva trisemanal. Verdaderamente el paciente lo toleró bien. Lo decidimos hacer trisemanal porque era bien tolerado, hasta ahí solamente refería un poco de omalgia y algo de distensión, de distensión dolorosa, él nos decía, entonces lo manejamos así, 3 veces a la semana, venía a la clínica, teníamos la facilidad de que era de la ciudad de Santa Fe, y hacíamos la insuflación las primeras 2 semanas y después lo fue haciendo él en el domicilio y venía solamente una semana para que lo vayamos controlando, hasta que decidimos realizar la cirugía pasadas estas 6 semanas. Exacto. De insuflación. El catéter se colocó bajo observación ecográfica, que eso es importante, y sin ningún problema, con todas las medidas de asepsia que se tienen que hacer y el control. ¿Alguna pregunta en este nivel de la presentación? ¿Todos hubieran hecho esto? Estoy de acuerdo, me gustaría que nos cuenten cómo dosificaron la insuflación. Perfecto. Bien, más o menos nosotros le damos generalmente a los pacientes una jeringa tipo TUMI y le decimos que entre 6 y 10 de esas jeringas se tendría que aplicar, que lo vaya modulando, son entre 500 y 1000 centímetros cúbicos. El paciente, en este sentido, hasta 6, 7 jeringas se podía colocar sin tener ningún tipo de molestias. Esa era la manera de dosificarlo. Las primeras lo hicimos nosotros, acá en el quirófano, en una salita que tenemos de curaciones al lado, íbamos viendo las respuestas, y las últimas las realizó solo en la casa. Fueron mínimos los efectos adversos que tuvo. Por suerte lo toleró bastante bien. Y uno va constatando al teléfono también, el seguimiento debe ser minucioso, que ya vamos a ver que no es una cosa inocua, sin problemas, es una cosa que se debe controlar muy bien. Y por la amplitud de la cantidad del aire que se inyecta, también viene la omalgia o la dificultad para acostarse, o cuando está sentado sube el aire y da su molestia. Sabemos muy bien que el aire trata de irse a estas cavidades que conforman la ventración, y lo vamos tocando y lo vamos regulando. Incluso la importancia de la faja es para que los flancos tengan la presión y la consistencia que se había perdido, ir ganándola. No hay un apuro, sí un control. Ese control tiene que ser riguroso para que no tenga ningún tipo de problema en todo esto. Sí. Sí, ahora sí. ¿Se constataron descenso de peso por el neumo? No se escuchó bien. A ver si me lo repetí. Discúlpame. No.
Se escucha bastante entrecortado, perdón. Sí, disculpen. ¿Ahí se escucha mejor? Sí, Sí. mejor. Por la cercanía. No, te preguntaba si qué descenso de peso tuvo el paciente, porque habitualmente el neumo genera bastante disconformidad y ayuda indirectamente también con pérdida de peso. Sí, acá el paciente comía bien, pero evidentemente no era como antes, pero se sentía, nunca llegó a sentirse incómodo en su parte alimentaria, en su parte funcional, siguió caminando, siguió haciendo las cosas habituales. No era, te repito, no era un paciente con obesidad, era un paciente normal y no detectamos una disminución evidenciable a través de la inspección de ninguna manera. No, porque no tenía esa disminución del apetito o esa distensión, sino él lo que más marcaba era la omalgia. Era lo que más le molestaba por ahí, era lo que llevaba a parar de insuflar. Nada más que eso. Sí. Bien. Seguimos. Bueno, 6 semanas después de esta insuflación trisemanal, procedemos a hacer la cirugía. Aquí tenemos algunas imágenes. Esta es la colocación de la malla. Bueno, repasamos toda la cicatriz, hicimos bien un repaso de la incisión, que era bien sifopubiana. Se había generado una cavidad que realmente nos ayudó bastante con el tema de las adherencias. Se había cumplido bien el papel el neumoperitoneo y se pudo hacer muy cómoda la cirugía, si bien nos llevó bastante tiempo, pero en realidad la cavidad virtual que se había generado había ayudado bastante y pudimos cerrarla de esta manera. Dejamos un drenaje de látex, ¿sí?, en la porción inferior de la incisión, que nos ayudó mucho a que no se generen seromas y a que se nos compliquen las curaciones posteriores. La verdad que el paciente evolucionó muy favorablemente, nunca tuvo ningún tipo de dificultad respiratoria, ni ningún otro síntoma de un síndrome compartimental o alguna complicación, y se fue a las 72 horas postoperatorio sin el drenaje y con una evaluación a la semana para ir realizando las curaciones de herida y que no tenga ninguna complicación en la herida. ¿Sigo? Tenemos el seguimiento de los 45 días posteriores, en donde le retiramos algunos de los puntitos que iban quedando, porque a este paciente le hicimos un seguimiento bastante intensivo, digamos, las primeras semanas por la cicatriz, por la herida, perdón, para que no tenga ningún tipo de complicación tipo infectológica. Y a los 45 días posteriores le terminamos de retirar todos los puntos y, como se ve en la imagen, mejoró significativamente su pared abdominal. ¿La malla de qué tamaño fue, doctora? ¿Cómo? ¿De qué tamaño? 30 por 30 pusimos, una malla bastante grande. ¿Una sola? ¿Una sola o en técnica de sándwich? No, sola. una sola pusimos. ¿La macropor? ¿Cómo? ¿Por macropor? Sí, fue macro. Fue macro. Se ve en la imagen, creo. Se ve en la imagen. Y a mí no sé qué te parece a vos, Ángel, pero a mí las mallas esas macropor, como única en una eventración de contención, es como que no me deja tan tranquilo. A veces le pongo 2 mallas, como era la técnica de Unger antes, la inicial, que se ponía la malla, una preperitoneal y la otra prefacial. Sí, estoy de acuerdo con tu opinión. Es decir, si bien tiene consistencia, uno la prueba, la ve y la impresiona, tengo la misma impresión que vos y creo que es algo a tener en cuenta. Nosotros usamos mucho el saco también, el remanente del saco como malla biológica también, o sea que queda un tejido realmente bueno y nos conformó. Pero la impresión que vos haces mención, yo coincido totalmente.
Por eso siempre tratamos de usar el saco como protector más. Y bueno, este paciente en particular lo controlamos mucho tiempo, ya lleva más de 1 año, 2 años, y realmente luce su abdomen con una alegría tremenda. No nos queda nadie de la familia que no hayamos operado. Sigamos. Bien, tenemos un caso, no tenemos el postoperatorio alejado como el paciente porque este fue hace muy poco, también otro paciente que la eventuación era por una cicatriz de Kocher por una colecistectomía convencional, y también realizamos la misma técnica. Tenemos eventuaciones bastante así complejas y la usamos bastante y nos da buenos resultados por suerte. Bueno, tenemos solamente del postoperatorio inmediato en quirófano incluso todavía, y todavía no le hemos sacado los puntos ni no tenemos el posterior alejado, ya lo vamos a tener para sumarlo a nuestras fotos. Nada más. Bueno, son varios los casos. Esto lo empezamos, yo creo que no escapa al conocimiento de esta técnica ninguno de los que esté ahí presente. En general lo usamos bastante casos puntuales, es decir, en pacientes de una característica similar al presentado o a lo mostrado. Pero suman una casuística que yo la empecé cuando era residente, ya la teníamos presente y usábamos al año 1 o 2 seguro que teníamos. Y tal es así que motivó la presentación de un trabajo científico en el Congreso Argentino de Cirugía, y que en ese momento también hicieron observación, y creo que es importante por la parte de la instilación del aire en cuanto a la contaminación o peligro de infecciones. La ecografía con el tiempo fue una arma muy precisa que nos permite elegir bien el lugar, y también cuando es complejo o pacientes muy obesos, donde tienen esta misma patología, es muy importante el concepto global de cómo está el paciente en forma general, y pedirle en lo posible, ahí sí, que adelgace todo lo máximo que se pueda previo a la cirugía. Ahora, es una técnica para tener presente dentro del armamento terapéutico del cirujano. Creo que hay que saberla hacer, no escapa a un conocimiento de la misma. Hay que tener mucha precaución porque la misma presión del aire comprime, que es el mismo tema del aire del neumoperitoneo. No se puede hacer lo que uno quiere, sino lo que uno debe. Y la característica de tener mucha precaución en no incidir en ningún intestino u otro órgano que provoque una complicación brusca y motive algo no esperado. Adelante. Bien, bueno, hicimos un pequeño repaso. Una consulta más. Un comentario más, Ángel. Sí, Nosotros originalmente, bueno, en aquel entonces no se usaban tanto los catéteres, pero originalmente hacíamos por punción. Punzábamos el abdomen, insuflábamos cada vez que se hacía el neum. Años después, no me acuerdo bien cuándo, pero sería por los 90, se empezó a dejar el catéter, que dejábamos un K30 y lo ponía a imágenes en ese momento, con control tomográfico, y bueno, y después hacíamos el neumo un par de veces por semana. Pero quería hacer mención a eso, que usábamos una aguja, yo no me acuerdo bien ahora porque la muscular no llegaba, así que tendríamos que usar la de la ortografía. Sí, lo usábamos en el flanco izquierdo, siempre, porque el colon es pico al izquierdo, en cambio el derecho, el ciego móvil, el transverso, uno buscaba los lugares más picos para no tener ningún tipo de esas complicaciones. Sí, lo hemos usado la aguja. Yo creo que ahora el catéter realmente nos da una mayor facilidad para resolver esto.
¿sí? Pincharlo cada vez que venía, a veces el paciente nos miraba más la aguja que nosotros. Y usamos hasta agujas de Raki, que hemos llegado a usar para instalarle rápidamente la cantidad de gas que tenía. Y la cantidad era importante, ir de acuerdo a la tolerancia que tiene el paciente, también eso es muy importante. Y fajarlo a presión. ¿Por qué? Para que el aire tome una distribución armónica y no acorde que se vaya todo al saco electrógeno. Nosotros aprovechábamos y quizás le dábamos un poco de más, porque también pretendíamos que le causara suficiente molestia como para que no coma, bajar un poco de peso, porque en general estos pacientes tienen exceso de peso, en general, digamos, no es que son flaquitos. Y nos venía bien también el tema de ir las dos cosas, ¿no? Aumentar la calidad del espacio y bajar de peso. Y como bien decís vos, la faja que no permita, a veces le poníamos una plancha que no deje que se vaya al aire al Si bien es... Como comentario también, hubo un paciente que hicimos el nemoperitoneo, se le fue todo al testículo porque tenía una hernia inguinotesticular que no la habíamos detectado por la obesidad y por otras problemitas que tenía cirugía ahí, y que llegó con, bueno, un escroto que era 4 veces su escroto que habíamos visto, de golpe. La misma faja había colaborado mucho en eso, como comentario. Bien. Bueno, como para hablar un poquito de la historia de la técnica, saber que se denomina también técnica de Goñi Moreno, que era un cirujano francés, nacido en Francia pero nacionalizado argentino, y es una técnica que se presentó en 1940, que este procedimiento lo que busca, digamos, principalmente es elevar la presión intraabdominal de manera gradual para poder, primero, estabilizar la función del diafragma y, por segundo, hacer una elongación de los músculos de la cavidad abdominal, aumentando la capacidad que ésta tenga, y generar un alargamiento bien de los músculos de pared, tanto de los rectos como de los transversos. Y generar lo que se dice, lo que me pareció muy demostrativo, es un síndrome compartimental abdominal crónico. Es decir, ir generando un compartimental, pero controlado y gradualmente, para que cuando nosotros reduzcamos el contenido no se genere de golpe y genere los cambios mismos de un síndrome compartimental agudo. Las indicaciones generalmente son las eventraciones de la línea media, infra-supraumbilical, con un diámetro mayor a 10 centímetros, eventraciones medias con hernias paraostomales, las eventraciones recidivadas y las eventraciones laterales con gran defecto y las eventraciones con pérdida de domicilio. La técnica generalmente se realiza una punción en lo que se denomina el punto de Palmer, que es un punto que se encuentra en el hipocondrio izquierdo, más o menos si trazamos una línea tifoides hasta el ombligo y 3 traveses de dedo por debajo del reborde costal, siempre con guía ecográfica o tomográfica, digamos, siempre una imagen para no generar un daño. Y nosotros lo que hacemos es poner anestesia local, generar esta punción guiada por ecografía, y una vez que tengamos la aguja en cavidad, insuflar para despegar todo tipo de adherencias que haya cerca del sitio de punción y no generar una iatrogenia. Y luego progresar la guía, luego el catéter con la técnica de Settinger, y una vez estado el catéter en cavidad, lo fijamos a piel. Nosotros además le colocamos una llave de 3 vías para que el manejo del paciente, que generalmente, si bien lo comenzamos nosotros, luego es en el domicilio, sea de mejor manejo, y no corramos el riesgo de que el catéter se salga o se rompa y tengamos que volver a punzar con todo lo que eso conlleva para el paciente y también los riesgos que tiene punzar el abdomen. Aunque sea guiado por imágenes, va a conllevar sus riesgos propios.
Esta es la imagen más o menos acá donde nosotros nos guiamos para la punción. Y las complicaciones que no tenemos que dejar de tener en cuenta es el dolor abdominal por esta distensión, la omalgia, náuseas, disnea, dolor o infección en el sitio de la punción, ¿sí? Que hemos visto que se infectan los catéteres, ¿sí? Por ahí por el mal manejo, mal cuidado, enfisema subcutáneo y, bueno, obviamente algún tipo de lesión intestinal, ya sea por la punción o el mismo estrangulamiento del anillo ventrógeno. Dejamos. Muchas gracias. Bueno, este es el cada, concretamente la temática que hemos tratado de mostrar, otras técnicas que se pueden utilizar en este tipo de complicaciones. ¿Alguna pregunta que quieran hacer o algún resumen de lo comentado? Ahí tienen parte del equipo. Como ven, todos felices. No es siempre. Y una complicación posible que nos ha ocurrido y lamentablemente costó la vida del paciente es el reflejo vagal ante la insuflación del aire. Ahí no lo comentaron y a mí me preocupa un poco que esto se haga en el domicilio. Nosotros se lo pudimos pacientes aquí en el hospital en la época que lo hacíamos y creo que es algo a tener en cuenta, la posibilidad del reflejo vasovagal, que no lo he comentado como complicación, pero existe. Sí, yo creo que es muy importante la referencia, muy importante. En estas maniobras donde se suman hacia un lugar donde no está acostumbrado una presión, pero ese reflejo vagal se puede dar hasta en el mismo neumoperitoneo durante la cirugía laparoscópica. Es algo que siempre uno tiene que medirlo, por eso la llave de 3 vías también nos permite al paciente vaciar la cavidad, cualquier tipo de malestar que se tenga, los indicios que se van dando. Sí, el reflejo vagal es de tremenda jerarquía, y más en esto donde uno toma una cantidad de aire en cavidad que va variando de acuerdo al paciente. Y otra cosa que quiero ponerle énfasis es cuando lo operamos. Es decir, no lo operamos cuando tiene el abdomen distendido en plenitud, sino le dejamos una semana, 10 días, donde va perdiendo el aire lentamente y vamos constatando lo que queríamos lograr, ese abdomen que ya es distinto, más plácido, con un músculo lateral que se puede llegar a tocar mejor que al comienzo, donde no se palpaba nada, y donde el paciente empieza realmente a imaginar su futuro. Todo eso es importante, es decir, cuando se opera, no cuando terminamos la última instilación, al contrario, esto se va absorbiendo y se va absorbiendo favorablemente para la dinámica del paciente, para la dinámica de los músculos, que uno lo va constatando, y la tranquilidad del paciente que piensa que el resultado va a ser distinto de ese aspecto que tuvo durante mucho tiempo. Otra complicación que hemos tenido en la época, ahora ya hace tiempo, yo no recuerdo ahora Hace 20 años que hagamos, no, hay muy poca adentración también porque la cirugía laparoscópica desplazó tanto a la cirugía abierta que realmente adentración así tan importante no vemos a menudo. Pero en aquel entonces, otra cosa que veíamos era que la punta del catéter, poníamos una K30, a veces ahí hacía como una infección y de pronto cuando abríamos para reparar la adentración nos encontrábamos que había no era muy importante, pero como serosidad, medio purulento, y entonces diferíamos, digamos, la cirugía. Pero eso nos pasó, que encontrarnos con infección en la punta del catéter, no en la base, sino en la punta. Y después, 2 preguntas te quería hacer. ¿En qué lugar dejan ustedes para la separación de componentes, digamos, y eventualmente poner mallas individualizado el músculo, y para el uso del Botox? No escucho bien. El uso del Botox, creo que. ¿El uso del Botox?
No te escuché bien, se corta un poco, pero a ver si me volvés a repetir la pregunta, Miguel. Sí, dos preguntas. ¿Qué lugar le dan a la separación de componentes? Una. Y dos, al uso de la toxina para relajar los músculos. Sí, la toxina no la hemos usado. No la hemos usado la toxina. Y la separación de los músculos, tratando de identificarlo muy poco, porque usamos, te repito, que usamos el saco ventrógeno en parte y la malla, y si tiene epiplón, ni hablar. Primero el epiplón, después la malla y después parte del saco. Y lo que tratamos que se aproxime lo máximo que se pueda, sabiendo que la tensión en querer aproximarla a la forma anatómica pura es una de las complicaciones muy comunes de la recidiva de esto. Entonces, tiene que haber un tejido central muy sólido y muy compacto, pero que a su vez permita tener los músculos en funcionamiento lateralmente. Bueno, una pregunta última. ¿Cómo hacen para evitar que el aire del neumoperitoneo vaya al saco y no distienda la pared? Sí, eso es lo más importante, porque en general el aire busca el saco. Por eso las fajas a presión, las fajas por supuesto no pueden tener mucha presión porque el aire se va hacia arriba o hacia la ventración, va hacia el diafragma o al saco, no hay vuelta que dar. Tiene que ser muy regulado en cuanto a la cantidad de aire que uno va inyectando para lograr los objetivos que te estoy planteando. Por eso la instilación de mucho aire en forma brusca es uno de los grandes problemas que puede traer esta técnica y el control del cómo se siente el paciente a medida que vamos inyectando también es muy válido como para poder sacar resultados. Esta es una técnica que muy bien, como lo dijeron, nosotros vemos porque yo creo que si ustedes van al hospital de emergencia de Mar del Plata, también van a ver que no siempre la laparoscopía puede ser el método más común. No sé si será así, pero acá realmente las emergencias o las cirugías complicadas son una realidad en cantidad importante y lo resuelve la guardia. Y eso también la guardia dispone, si es por vía laparoscópica, cuando no se tienen los aparatos, y su uso también tiene que ser muy medido. Y la laparotomía es una salida. Entonces seguimos viendo incisiones grandes, seguimos viendo infecciones y todo lo que acompaña a una infección, a una cirugía importante laparotómica. Y del interior o exterior, como quieran llamar, dentro de la provincia, también nos llegan los pacientes con este tipo de complicaciones, debido a los medios que contamos. Esa es la realidad de nuestro país. Cada vez vemos más. ¿Por qué? Porque si miramos un poquitito cómo estamos en la sociedad, lo mismo estamos nosotros también. Las resoluciones no son en los lugares que se tienen que hacer, los medios de locomoción de traslado a veces no existen, a veces hay hospitales dentro de nuestra provincia donde está el hospital, pero no está la infraestructura para resolver estos casos. Y bueno, todas estas fallas organizativas también dan lugar a este tipo de patología y la seguimos viendo, como pueden ver. Y tenemos que estar dispuestos a darle la solución más eficaz o más efectiva que uno considere. Perfecto, Ángel. Bueno, muchísimas gracias por compartir experiencia con nosotros y bueno, nos veremos en el próximo video. Bueno, muchas gracias a ustedes y nos veremos el mes que viene. ¿Sí? Hasta pronto. Gracias. Gracias, Guille. Gracias, Guille, por lo que me diste. Ya se